Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga. Guarden, un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook, Iván Vilches. Pero un momento, hermano, por este medio, mi perfil de Facebook, Iván Vilches, y por mi canal de YouTube, en el con de Dios creado para nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios por este día que me regala. Perdón, y pidiéndole a Él que tome todo el control de todo lo que salga de mi boca en esta hora. Bueno, yo sé que Él tiene el control. Así que le pido a Dios que el Santo Espíritu Santo, que su Espíritu Santo hablando a través de mí, y glorificando a través de la palabra de Dios al Padre y al Hijo, que Él se lleve toda la gloria, que me utilice a mí, siervo inútil, para que Él sea glorificado en todo. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo. Él es justo, amén y amén. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad, hermano? Con la predicación de la primera carta de los Corintios. Vamos a comenzar hoy, si Dios quiere y me lo permite, con 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Recordando un poco que Pablo, bueno, les explicó a ellos la buena utilización del don de la lengua, cómo es que se debe usar el don de la lengua en la congregación y cómo es que no se debe usar. Amén. Y que bueno, Pablo dice que anhelar los mejores dones. Amén. Entonces bueno, no voy a hacer un resumen de todo lo que he dicho. Si quieren ver el video, si quieren ver, bueno, lo que se dijo sobre el don de la lengua, aquí por el perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo este pasaje que está, como le dije, en 1 Corintios 15, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Amén. Además, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, declaro, hermanos míos, hermano, el evangelio que hoy es predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual recibimos, si le tenéis la palabra que hoy es predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, ¿verdad?, lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy Dios, sino la gracia de Dios conmigo, porque ellos sean ellos, porque ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿no? Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Jesús a discernir el texto, versículo por versículo, amén, por la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermano, el evangelio que he predicado, que hoy he predicado. ¿Cuál es el evangelio que Pablo ha predicado? Un evangelio que se centra en Cristo, un evangelio que se centra en el Hijo, un evangelio que pone al Hijo como protagonista principal de la salvación para la gloria del Padre. Un evangelio como
un evangelio el cual la única meta es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz. Es decir, el evangelio que predica Pablo se centra en la obra de Cristo, en lo que él hizo, en lo que él dijo, en lo que él vivió. El evangelio de Pablo nunca se ha sentado en Pablo. Nunca se ha centrado en el bienestar de Pablo. Nunca se ha centrado en la riqueza de Pablo. Nunca se ha centrado en el mismo. El evangelio que Pablo viene predicando, el evangelio que Pablo enseñó a los hermanitos en Corintio, fue un evangelio cristocéntrico, fue un evangelio que te lleva, te manifiesta, te exhibe, te muestra a la persona de Cristo, porque sabemos que es la persona de Cristo que te lleva al Padre. Entonces ese es el evangelio que Pablo ha anunciado, en el cual el evangelio que Pablo viene predicando es el evangelio de Cristo. Ya más adelante vamos a ver en qué consiste este evangelio. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis, el cual también recibiste, el cual también Pablo les predicó, el cual también Pablo les anunció a los hermanos de Corintios, y en ese evangelio han perseverado. O sea, ellos seguían teniendo la misma fe que cuando Pablo les enseñó por primera vez. Ellos habían perseverado en esa doctrina, ellos habían perseverado en la buena noticia que Pablo les había anunciado. Y eso no es algo fácil, hermanos, porque tanto en los tiempos apostólicos como en estos tiempos hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos lobos rapaces, vestidos de ovejas, que van a querer engañar al pueblo. Entonces, el perseverar, hermano, el perseverar en la fe es producto del poder de Dios. Que tú lleves 10 años en la iglesia, que tú lleves 10 años en la fe, 15 años, 20 años, que tú hayas nacido en el evangelio y aún permanezcas en él, es gracias al poder de Dios, es gracias a que Dios nos ha guardado con su poder. Es gracias a que aquel que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Es gracias a que su Espíritu Santo mora en ti y te mantiene perseverando y confiando en el Señor. Es gracias a Dios que nosotros perseveramos. Es gracias a Dios que nosotros hoy hemos llegado hasta aquí. Es por Dios que perseveramos. ¿Amén? Por lo cual, así mismo, si retienes la palabra que vos he predicado, soy salvo. Y si habemos perseverado, y si habemos retenido la palabra, y si no habemos caído en fábula de hombre, en doctrina de hombre, en doctrina de demonios, sino que seguimos perseverando en el evangelio de Cristo, en la buena nueva, en la obra de Cristo. Si seguimos perseverando en ello, es fruto, es muestra, es algo que nos manifiesta que somos salvos. Si estamos aún perseverando en las palabras de Cristo, si no nos han convencido con huecas sutilezas y con doctrina de hombre y con doctrina satánica, sino que habemos guardado la palabra de verdad y la habemos retenido y seguimos confiando en ella y seguimos creyendo en ella y seguimos amándola a ella, es señal de que somos salvos. Si no creíste, hermano, claro. El que persevera hasta el fin será salvo. Dice la Escritura. Entonces, un hijo verdadero de Dios persevera hasta el fin. Un hijo verdadero de Dios mantiene
se mantiene en la sana doctrina. Un hijo verdadero de Dios no cree en hombres, no cree en doctrinas de hombre, cree en la palabra de Dios hasta el fin, tiene fe en ella hasta el fin, no vuelva atrás, no cambia el discurso, no cambia la palabra, no cambia la predicación porque hay algo más novedoso, hay algo que llama más gente, hay algo que mueve más masas, hay algo que entretiene más a la gente, entonces yo voy a hablar de eso y yo no voy a hablar de la palabra. El que hace eso, el que cambia la doctrina, el que cambia la palabra de Dios y comienza a hablar sus propias palabras y comienza a inventar su propia doctrina, eso no ha perseverado en la fe, por lo cual no es salvo. No ha perseverado en la doctrina. Y eso da eso ¿qué genera? O ¿qué manifiesta? Que la persona no es salva. ¿Por qué? Mire, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ella tiene poder para manifestar las intenciones del corazón. Si una persona comienza a predicar un evangelio cristocéntrico, teocéntrico, que da la gloria de Dios, y de repente cambia el discurso y cambia su motivación y cambia su manera de predicar, por decirlo así, posiblemente, ¿qué pasó? Que esa persona en realidad no estaba firme en Cristo y en realidad la palabra al final manifestó lo que había en él. Había deseo de sobresalir, había deseo de ser famoso, había deseo de ser reconocido y no de glorificar a Dios. Porque el que quiere glorificar a Dios se conforma con la palabra de Dios. Y no inventa cuentos. Y no inventa cuentos raros, ni doctrinas extrañas, ni fantasías, sino que no va más allá de lo que está escrito, como dice la Escritura. El que verdaderamente de Dios se conforma con la palabra de Dios. Y él sabe que allí está todo lo que necesita para ser salvo él y para bendecir a los demás. Y sobre todo para glorificar a Dios. Entonces, él no va a buscar otra fuente aparte de la palabra de Dios. Claro, no le digo con esto que no pueda leer buenos libros cristianos y que esté conforme a la Escritura. Sino que la Escritura siempre tiene que ser la máxima autoridad para el creyente en cuestiones de fe, doctrina y conducta. ¿Bien? Y bueno, si hay alguien que comienza bien, comienza predicando el Evangelio bien, pero después se da cuenta que el Evangelio no es muy famoso, o sea que el Evangelio, a ver, los que predicamos el verdadero Evangelio no somos los más famosos, tampoco somos los más queridos, tampoco somos los más conocidos, y menos somos los que le caemos bien a la mayoría de la gente, no. Porque el verdadero evangelio de Cristo es ofensivo para el hombre. El evangelio verdadero de Cristo humilla al hombre y lo pone donde tiene que estar, al estrado de los pies de Dios, como una criatura que necesita gracia y misericordia de Dios para poder salvar. Y eso a muchos hombres ciertamente le ofende. Y bueno, ya por eso el verdadero evangelio de Cristo no es muy popular hoy en día. Y por eso mucha gente comienza bien, pero cuando ve que la iglesia no se llena, cuando ve que el diezmo no es suficiente, ¿verdad? Que el diezmo que recoge no es suficiente y que la iglesia no se le llena, ellos comienzan a cambiar el discurso y eso manifiesta que no son salvos. Amén. Porque para ser salvos tenemos que tener el evangelio de Cristo. Es más, la muestra que somos salvos es que retenemos
el Evangelio de Cristo hasta el fin. Amén. Bueno, sigamos. Versículo 3. Perdón, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora Pablo va a decir en qué consiste el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. A ver, el Evangelio, la salvación es por gracia. O sea, a nosotros no nos costó nada la salvación. Porque efectivamente la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, un don inmerecido de Dios. ¿Amén? Así que, primeramente sabemos que Cristo murió por nuestro pecado. Esto no nos costó nada a nosotros. O sea, eso lo recibimos nosotros por gracia. ¿Amén? Pero no quiere decir que el Evangelio no haya tenido un costo altísimo. Es decir, aunque al que recibe la salvación no le cuesta nada, a Dios le costó ni más ni menos que la sangre de su unigénito Hijo. Entonces el Evangelio sí costó mucho. Costó la sangre del Santo Ser. Entonces el Evangelio sí tiene un altísimo costo para Dios, aunque nosotros lo recibimos por pura gracia. ¿Ven? Aunque la persona no haya hecho nada para merecer la salvación, Dios sí hizo y mucho para que tú y yo pudiéramos recibir. Gratuitamente una salvación tan grande. ¿Amén? Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, recordemos que todos los seres humanos pecamos delante de Dios. Por lo cual, todo, como dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, si estamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, es decir, estamos destituidos de la fuente de todo bien, ¿verdad? De que es Dios. Por lo cual, si estamos sin Dios, quiere decir que estamos desprotegidos, desprevenidos, estamos, como que dice, en una situación muy vulnerable. Y también tenemos que tener en cuenta que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Amén. Estábamos en guerra con Dios. Teníamos el puño levantado al Señor. No quiero que me gobiernen, no quiero tu señorío sobre mí, no quiero que me maten. ¿Verdad? Nos manteníamos completamente apartados de Dios y de todas sus bondades por causa de nuestros pecados. Ahora, ¿qué hizo Dios para solventar esto que nosotros mismos no podíamos solventar? Bueno, cuando Cristo se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Tomó forma de hombre. Él murió en la cruz, cargando con los pecados de todos aquellos que habían de creer en él. Él cargó con todos tus pecados y con todos mis pecados. Y Dios lo castigó duramente, justamente, santamente por ese pecado. Por lo cual, cuando Cristo murió por y con mi pecado, yo fui libre de la ley del pecado. Yo fui libre de deudas para con Dios. Es decir, como Dios castigó a Cristo en mi lugar por mis pecados, ya yo no tengo ninguna deuda con Dios. Ya yo tengo paz para con Dios. Ya yo estoy a cuentas con Dios. Porque Cristo, mediante el sacrificio de la cruz, hizo la paz entre Dios y los hombres. Pero ¿entre cuáles hombres? ¿Cuáles fueron los hombres que recibieron la paz de Dios?
la paz para con Dios los hombres que creyeron en Cristo. Bien. Entonces cuando Cristo murió, Él murió en la carne y se llevó mis pecados, toditos. Y toditos mis pecados fueron cancelados, pagados, saldados en la cruz del Calvario. Y todos tus pecados fueron cancelados, pagados y saldados en la cruz. Amén. Por lo cual somos justificados. Es decir, como dice la Escritura, padeció lo justo por los injustos, para llevarlos a Dios ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice la Escritura que al que no conoció el pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Mis pecados le fueron imputados a Cristo y su justicia me fue imputada a mí y a ti. Entonces, ya yo no tengo pecados, por los cuales Dios me juzgue, porque ya Cristo los absorbió todos y murió en la cruz por mí y por ti. Y a mí, por gracia, Dios me imputará justicia de Cristo. Amén. Él murió Cristo murió para librar al hombre de la mayor enfermedad y peste que ha tenido en toda su existencia, la enfermedad y la peste del pecado. Cuando dice la Biblia que Él sanó todas nuestras enfermedades, ese versículo no se puede entender como que Cristo se llevó todas mis enfermedades físicas. No, las enfermedades ahí son los pecados, no mis enfermedades físicas, porque si no yo no hubiera nacido con una discapacidad, si no yo no me enfermara. Ahí cuando Él dice que cargó con todas nuestras enfermedades, con nuestro dolor, es del pecado, no es enfermedades físicas. Porque si no, nadie se enfermara. Si no, muchos cristianos no hubieran muerto de COVID, por ejemplo. Hasta pastores murieron de COVID. Entonces, ahí en Isaías 53, cuando dice que se llevó una de las enfermedades, no significa que se llevó las enfermedades físicas, porque si no la gente no se enfermara. Y la gente se ha seguido enfermando después de la crucifixión y de la resurrección. Las enfermedades que Él se llevó, y toditos es nuestro pecado, todos nuestros pecados. Todo nuestro pecado futuro, porque nosotros no habíamos nacido cuando Cristo se sacrificó por nosotros. Entonces quiere decir que Cristo pagó la totalidad de mi pecado. O sea, no todas mis enfermedades. Eso es lo que quiere decir. Entonces eso es lo que es el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados. Amén. Me sanó de mis enfermedades, de las enfermedades del alma. Amén. Conforme a la Escritura. Esto ya estaba escrito. Amén. Ya estaba escrito, por lo menos en Isaías en Isaías 53, perdón. Dice la Escritura que molido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Sanado de que de las enfermedades, no del pecado. Si lo vemos espiritualmente, el pecado es la peor enfermedad de todas, la más peligrosa y la más destructora. ¿Por qué le digo esto? Bueno, sencillamente porque nadie quiere ser sanado del pecado. Sí, ningún ser humano en el mundo mundial cree necesitar que nos sane de sus pecados, a menos que Cristo venga por su Espíritu Santo y lo convenza de justicia, pecado y juicio.
Pero si no, el ser humano está muy cómodo, muy a gusto con su pecado. Entonces no quiere ser sanado de su pecado porque no sabe que está enfermo, primeramente. Pero vuelvo y repito, cuando la palabra dice que Cristo no sanó, de todas nuestras enfermedades, es de todos nuestros pecados. Es de todos nuestros pecados, no de nuestras enfermedades físicas, porque vuelvo y repito, ya no existirían niños con síndrome de Down, no existirían niños con diferentes discapacidades, porque Cristo se llevó todas nuestras enfermedades. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si vemos el pecado como lo ve Dios, como una enfermedad del alma, entonces sí tiene todo sentido que diga que Cristo se llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Sabemos que Cristo murió, o sea, como mueren todos los seres humanos, dejó de respirar, dejó de funcionar su cuerpo biológico, como el de todo ser humano, por 3 días. Fue sepultado al igual que todo ser humano, y estuvo en el vientre de la tierra por 3 días, pero con la gran diferencia de que Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Amén. Conforme a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios no iba a dejar a su ungido en el sepulcro, que no iba a permitir que el cuerpo de su ungido, de su hijo, viera corrupción. Y eso precisamente lo dice Pedro, y Pedro lo cita del rey David, ¿verdad? Y ese pasaje, y ese pasaje habla precisamente de Cristo. No habla de Pedro, no habla del rey David, habla de Cristo, que Dios no iba a permitir que su santo siervo viera corrupción. Amén. Y así fue, el cuerpo de mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nunca se descompuso, nunca nunca olió mal, cuenta decir esa palabra. Nunca se lo comieron los gusanos, nunca se descompuso, porque Dios había prometido a través de tu siervo David que Él no iba a permitir que eso le pasara a su santo siervo, a su ungido. Y mi Señor Jesús salió victorioso de la batalla contra la muerte. Él venció a la muerte porque la vida de Dios, la vida de Dios no puede ser detenida. O sea, la vida de Dios no puede ser muerta. Cuando la muerte engulló a Cristo fue el peor error que ella cometió, porque la vida de Dios es indetenible. Dios no puede dejar de ser, de existir. Y bueno, Dios resucitó a su Hijo al tercer día con poder y gloria, como lo habían dicho sus siervos, como lo había dicho el siervo David, como lo habían dicho sus siervos los profetas. Amén. Y apareció a Cefas y después a los 12 cargos. Y la resurrección de Cristo fue notoria en Israel. O sea, hubo muchos testigos de la resurrección de Cristo. Muchos fueron testigos de que Cristo dejó la tumba vacía. Muchos fueron testigos de que Cristo estaba nuevamente entre los vivos. Uno de esos testigos fue Pedro, cuando lo fue a
Pedro fue a ver si la tumba estaba vacía con Juan y efectivamente estaba vacía, ¿verdad? Después se le apareció, después a los 12, se le apareció a los 12, ellos estaban todos reunidos y él se le aparece, allí estaba Tomás en incrédulo también, y allí Tomás creyó que Cristo había resucitado. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, testigos de la resurrección de Cristo hubieron muchos en Israel, muchas personas, sus dos apóstoles, María, la dos María, Cefas, en fin, muchos fueron testigos de la resurrección de Cristo, y eso hace que el Evangelio sea mucho más poderoso que cualquier otra religión, porque los líderes de las otras religiones, todos están muertos. Buda murió, Confucio murió, Mahoma murió, en fin, todos los grandes líderes religiosos han muerto y sus tumbas todavía están. Pero nosotros tenemos a un Cristo, a un Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí murió, pero al tercer día resucitó. Nosotros tenemos a un Rey, a un soberano, a un Señor que dejó la tumba vacía. Nadie hasta ahora ha encontrado el cuerpo de Cristo y nadie lo va a encontrar. Si Cristo no hubiera resucitado, si no hubiera escondido el cuerpo, déjeme decirle que ya para este tiempo ya lo había encontrado. La única forma de que no encuentre un cuerpo es que el mismo Dios lo esconda, como hizo con el cuerpo de Moisés. Pero si hubiera sido verdad lo que los fariseos negaron, que los apóstoles se robaron el cuerpo y lo escondieron y todo. Si eso hubiera sido verdad, ya ese cuerpo hubiera sido hallado. Ese cuerpo hubiera sido hallado. Sin embargo, han pasado 2000 y tantos años, 2024 años desde la resurrección de Cristo, y nadie ha encontrado el cuerpo de Cristo. Y nadie ha encontrado una pista de donde ni siquiera puede estar. Y no la van a encontrar, porque la verdad es que, como dice la Escritura, Cristo abandonó la tumba. Como dice la Escritura, Cristo se le apareció a Cefas, luego a los 12 y luego a 500 hombres, demostrando su poder para vencer inclusive a la muerte misma, demostrando que Él es la vida misma de Dios y que la vida misma de Dios no puede ser retenida ni puede ser eliminada. ¿Amén? Y si Él tiene la misma vida de Dios y Él puede dar esa vida a todo aquel que quiere. Amén. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque eso es algo que ninguna otra religión del mundo tiene. Los hindúes tienen 1.000.000 de dioses, elefantes, gente con 4 brazos y todo eso, pero ninguno vivió entre nosotros, ninguno vivió entre los humanos, murió como un humano, pero resucitó con poder y gloria. Ninguno dejó la tumba vacía. Es más, los dioses de ellos ni siquiera existen, así que bueno, ¿qué más podemos decir? Entonces, bueno, eso es lo que hace especial también y única la religión del cristianismo, que tenemos un Señor que resucitó de los muertos al tercer día con poder y gloria, y que nos promete que si creemos en su palabra, en su evangelio, en su verdad, también como Él lo hizo, nosotros resucitaremos en el día postero para darle gloria y honra por los siglos de los siglos y estar para siempre con Él. Amén. Eso ninguna otra religión lo puede imitar.
Eso ninguna otra religión lo va a poder igualar, eso ninguna otra religión lo va a poder emular. Amén. De los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, después apareció a Jacob y después a Jacobo, perdón, y después a todos los apóstoles. Es decir, evidencia de que Cristo resucitó, evidencia de lo que yo no estoy, evidencia que lo que yo estoy diciendo no es un cuento, no es que yo me lo inventé, ni me lo imaginé, ni me lo soñé. Evidencia tenemos todos estos testigos, primero Cefa, luego a los dos apóstoles, luego 500, luego Jacobo, y a muchos hermanos aún viven y otros ya partieron con el Señor, pero que vieron, es decir, evidencia de que Cristo vive, de que nuestro evangelio es verdadero, de que Cristo vive. Tenemos muchos testigos tenemos de que Cristo ha resucitado y por lo cual nuestro evangelio es verdadero. Amén. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Qué significa esto? Porque Pablo dice que él es como un abortivo. Porque a Pablo se le apareció el Señor fuera de tiempo. Sí, como lo oye. ¿Por qué? ¿Por qué le digo fuera de tiempo? Porque es un aborto. Precisamente, un aborto es cuando un niño nace fuera de tiempo. Y bueno, casi siempre cuando se aborta, el niño nace muerto porque no está desarrollado completamente. O sea, sí, cuando se aborta el niño nace muerto porque no está desarrollado como debería ser. Pablo se llama así, un abortivo, porque él fue constituido apóstol por Cristo, pero fuera del tiempo. ¿Cómo fuera del tiempo? Porque no fue constituido apóstol con los otros 11 apóstoles, no. Él fue constituido apóstol fuera del tiempo, porque él no convivió con Jesús como los demás apóstoles, porque él no creía en Jesús como los demás apóstoles, porque no anduvo con Jesús como los demás apóstoles. Entonces él fue fuera del tiempo. El llamado de Pablo fue fuera del tiempo. Claro, era un tiempo que ya Cristo tenía apartado, pero, o sea, para que nosotros podamos entender, Pablo lo dice así, es como decir, yo soy apóstol de pura casualidad, yo soy apóstol de chiripa, como decimos aquí. Claro, sabemos que en Dios no hay casualidades, sabemos que en Dios hay propósito. Y el propósito de Dios precisamente para Pablo era que fuera apóstol fuera del tiempo, en un tiempo diferente al de los demás apóstoles. Se puede decir que Pablo nació 7 meses, o sea, nació del tiempo, fue hecho apóstol fuera del tiempo. Amén. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Claro. Fíjense bien. Alguien que nace a destiempo, por ejemplo, un niño que nace 7 vecinos, que muchas veces los que se salvan, los que nacen 7 vecinos, muchas veces se salvan, otras veces no. Pero vamos a usar este ejemplo. Pablo nació, supongamos que Pablo
nació fuera de tiempo, nació 7 Mesías. Y por eso Pablo dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles, porque él fue llamado de una forma diferente. Y él dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Ahí está otro motivo, porque Pablo persiguió a la iglesia de Dios, porque Pablo asolaba a cristianos, porque Pablo los perseguía, porque Pablo los llevaba presos. Pablo dice, no, yo soy lo peorcito de los apóstoles, soy yo. O sea, el más pequeño de los 2 apóstoles soy yo. Yo soy el más inútil de mis hermanos. Yo soy el menos digno de ser llamado un hijo de Dios. Yo soy el menos indicado para esta tarea apostólica. Yo estoy menos indicado que Pedro, menos indicado que Juan. Yo no merezco ni siquiera ser llamado apóstol. En verdad, yo no soy digno de este puesto. Yo no soy digno, yo maté muchos cristianos, los metí presos, les di golpes, los insulté, fui testigo de la muerte de muchos hermanos. Yo soy el que menos debe estar aquí. Si fuera por obra, yo sería el menos indicado para ser un apóstol. Por eso que Pablo dice, bueno, yo soy el más pequeño. El más pequeño de mis hermanos soy yo. El más pequeño de los apóstoles soy yo. El más pequeño de los llamados a predicar el evangelio soy yo. Amén. Y sabemos cuál es el evangelio, ya lo leímos acá, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Pablo dice, yo no soy digno de predicar algo tan poderoso, algo tan bueno. Yo no soy digno de llevar este evangelio. Yo soy el menor de todos mis hermanos los apóstoles por mi conducta, por mi vieja conducta. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí Pablo lo deja claro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Pablo nos dice, no, porque es que yo con mi libre albedrío me arrepentí y el Señor, como yo me arrepentí y creí, Dios me dio de su gracia. No. Pablo es lo que es por la gracia de Dios. Pablo no recibió la gracia por Saulo, no recibió la gracia por ser bueno. Saulo recibió la gracia y luego fue transformado en una nueva criatura. La gracia de Dios es la causa, el motivo, la razón por la que Pablo ahora es creyente. La gracia de Dios es la fuente, es el origen, es lo que inició y lo que va a mantener y lo que mantuvo a Pablo perseverando hasta el fin fue la gracia de Dios. Pablo dice, no, Pablo no está diciendo, no, yo soy cristiano porque yo me arrepentí, el otro no. No, yo soy cristiano porque yo creí y los otros fariseos, hijos del diablo, no creyeron. Pero yo, como no era hijo del diablo, yo sí creí. No, Pablo no dice eso. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que yo esté, por ejemplo, que Pablo estuviera escribiendo esta carta a los corintios para exhortarlos y ayudarlos en todos esos problemas que yo tenía. No era porque Pablo era un angelito, ni Pablo decidió seguir a Cristo porque un día amaneció con ganas de seguir a Cristo. No. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si yo predico ahora el Evangelio, dice Pablo, si yo predico ahorita le estoy escribiendo esta carta a ustedes para corregirlos y exhortarlos en amor, es por la gracia de Dios.
Si yo he ido de aquí para allá predicando el Evangelio y haciendo bienes a muchos, es por la gracia de Dios. Si yo he aguantado las palizas que me he aguantado, y he aguantado los latigazos que he aguantado, y he aguantado las prisiones que me he aguantado, es por la gracia de Dios. Si yo no he desistido en esta encomienda que me dio mi Señor Jesucristo, y he perseverado, y he aguantado, y he peleado la buena batalla, y he guardado mi fe, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Amén. Pero por la gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes trabajaba más que todos ellos. Claro, obviamente, si uno ve la vida del apóstol Pablo, es más que evidente que la gracia de Dios no fue en vano para con él. Porque lo que él hizo, humanamente hablando, no se podía hacer. Todo lo que Pablo hizo, todo lo que Pablo aguantó, todo lo que Pablo resistió, todo lo que Pablo luchó, todo lo que Pablo enseñó, todo lo que Pablo soportó, nada de eso se hubiera podido hacer sin la gracia de Dios. Viendo cómo Pablo obró luego de su conversión, es más que obvio que la gracia del Señor no fue en vano para con él. Es más que obvio que la gracia del Señor lo mantuvo y lo sostuvo y lo perfeccionó toda su vida. Es más que obvio que el Señor Jesús lo usaba poderosamente. No fue en vano la gracia de Dios para con Pablo. Pablo nunca predicó un falso evangelio. Pablo nunca desistió en predicar a Cristo y este crucificado, sino que Pablo decía, no, yo no quiero saber nada, solamente de Cristo y este crucificado. Yo no quiero saber de palabras complicadas, yo no quiero saber de razonamientos muy profundos, de mucha teología. Yo lo que quiero saber es de Cristo y ese crucificado. Y Pablo no cambió su discurso a lo largo de su ministerio, no cambió de evangelio. Pablo predicó el único evangelio que salva, el evangelio de Cristo muerto por nuestros pecados y de Cristo resucitado al tercer día con el poder de Dios mediante el Espíritu, y de Cristo reinando ahora en gloria, y de Cristo pronto volver. Ese fue el evangelio que Pablo predicó. Y ese evangelio él lo sostuvo hasta el día de su muerte, que es lo que Pablo viene diciendo de arriba. Tenemos que perseverar hasta el fin en la buena doctrina, ¿ven? Porque si no hemos creído en vano. O sea, la gracia de Dios en Pablo no fue en vano. Y una muestra de que esa gracia no fue en vano fue todo lo que Pablo hizo y todo lo que Pablo soportó por la gracia de Dios que estaba en él. Y por eso Pablo perseveró hasta el fin en el evangelio de verdad, aunque esa fe, aunque esa perseverancia le costara al final su cabeza, porque Pablo murió decapitado. Entonces ahí podemos ver que la gracia de Dios no fue en vano para con Pablo, que la gracia de Dios salvó a Pablo, le dio vida a Pablo, y la gracia de Dios mantuvo esa salvación y mantuvo esa vida en Pablo hasta que él partió con el Señor. Amén. Ahora Pablo espera la corona de la vida que Dios le va a dar a aquellos que le aman. Amén.
Versículo 11, ya para terminar. Porque, o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, sean los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Es decir, este es el evangelio que se debe predicar. No es que en el evangelio no es que Mahoma, el evangelio no es que yo en mí, el evangelio no es que en el guay lo salvó. El evangelio no es que vino un hombre y hizo cosas buenas y lo salvó, no. El evangelio es que Cristo se hizo carne. El evangelio es que Él murió por nuestros pecados. El evangelio es que Él al tercer día resucitó, como decía la Escritura, y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Y cuando eso suceda, Él volverá en gloria y tomará a los suyos para que estén con Él y establecer su reino eterno para siempre. Amén. Ese es el evangelio. Entonces, en eso habéis creído, en eso tenéis que seguir creyendo. Así sea yo o otro apóstol, esto es lo que me dijo. Por eso dice la Escritura que si un ángel, que si un hombre o hasta un ángel viene y predica otro evangelio diferente de los apóstoles, sea Pablo, sea los otros 11, sea anatema, maldito por Dios. Que la maldición del Dios de Israel caiga sobre los tales. ¿Y por qué? ¿Y por qué Pablo fue tan duro? O sea, mejor dicho, ¿por qué Dios es tan duro al decir que Él va a maldecir a que no predique su evangelio? O a que predique otro evangelio, mejor dicho. Claro, porque en ningún otro evangelio, en ninguna otra predicación hay salvación. Solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Los que predican otro evangelio, los que están haciendo maldecir a esas personas que le están oyendo. Por ende Dios los va a maldecir a ellos. ¿Por qué? Porque el que predica otro evangelio no guía a las personas a Cristo y por ende no guía a las personas a la salvación, sino que los guían a la muerte eterna y a la maldición. Por eso que Dios es tan severo a juzgar y decir: no, el que no predique el evangelio de mí, sea anatema, maldito por Dios. Porque solamente el evangelio de Cristo salva. Entonces Dios le va a hacer a esos que predican otro evangelio lo mismo que ellos le hacen a la gente que le escucha y le cree. ¿Qué le hacen ellos a la gente que le escucha y le cree? Los contrarios deben decir, los maldicen. Porque por causa de ellos, ellos no van a causar, por causa de esa gente, muchos no van a causar la vida eterna. Entonces Dios que dice: bueno, yo voy a maldecir a todos aquellos que prediquen un evangelio diferente, porque ninguna otra palabra que no salga de mi hijo, que no salga que yo le di a predicar a mi hijo, hay salvación. En ningún otro mandamiento hay salvación. Solamente mi palabra, solamente mi mandamiento, solamente a través de mi hijo. Entonces, si hay algunos que insisten en predicar otro evangelio y maldecir a la gente en vez de bendecirla, entonces yo voy a maldecir a esa gente. Miren, sin lugar a dudas yo pienso, hermano, que en el infierno uno de los peores castigos se lo van a llevar seguro los falsos profetas. Segurísimo. Porque es terrible lo que ellos hacen.
Es terrible engañar a la gente y muchas veces utilizan el nombre de Dios para decir Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Muchas veces utilizan el nombre de Jesús para hacer que sus charlas motivacionales suenen más espirituales. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una charla motivacional. El Evangelio no es algo para subirme la autoestima a mí. Al contrario, el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico, el Evangelio cristocéntrico, el único Evangelio que hay es el que humilla al hombre y exalta a Dios. Humilla al hombre y exalta a Dios. Ese es el verdadero Evangelio. Entonces, bueno, Pablo le dice a ellos, bueno, ya para terminar, que si, bueno, que sea él o cualquier otro apóstol, esta es la verdad que predicamos, no hay otra. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque en la iglesia de los Corintios había infiltrado a algunos que decían que no había resurrección. Entonces Pablo le quiere dejar bien claro cuál es el Evangelio, para que no se dejen engañar. Como vamos a ver el día de mañana, ya desde los tiempos apostólicos ya hay falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Entonces hay que tener mucho cuidado y sentarnos en predicar a Cristo, sentarnos en predicar el Evangelio que exalta a Dios y humilla al hombre, porque eso es lo que pasa con el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es doloroso, el verdadero Evangelio es cruel para el hombre, porque lo humilla y lo pone en el lugar que debe estar y le quita la venda de los ojos y le dice, no, tú no eres bueno, tú eres más malo de lo que tú crees. Entonces eso es lo que a la gente no le gusta, eso es lo que la gente lo hiere, lo ofende. Entonces ese Evangelio es lo que muchos nos predican hoy, porque no es un Evangelio atractivo, no es un Evangelio moderno, no es un Evangelio que llama mucho la atención y que te va a hacer famoso por YouTube, ni por TikTok, ni por Facebook, ni por ninguna plataforma. Pero bueno, es el Evangelio que tenemos que predicar si en verdad somos de Cristo. Y hay de nosotros si predicamos otra cosa. Que Dios no nos permita desviarnos y predicar fábula de hombre o doctrina de hombre o mandamiento de hombre. Bueno, hermanos, ya con esto termino la prédica de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, Yahvé alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Hermanos, les cuento que hoy me trataron de hackear el Facebook. Todavía no sé si lo voy a poder conservar porque no sé muy bien todavía cómo está la situación, pero si por si acaso a alguien le llega con este Facebook pidiendo dólares o criptomonedas, ya saben que me hackearon el Facebook. Por ahorita, bueno, le ruego a Dios para que no pase y bueno, para que estén ustedes al tanto. Dios me lo bendiga y me lo guarde en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén.